Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver lo que es la unidad síndrome metabólico. Tenemos que actualmente en México las cifras de diabetes pues se siguen incrementando. ¿Cuál es una de las principales causas? Pues es precisamente este síndrome metabólico, el cual vamos a compartir un pequeño video que ustedes van a observar ahorita. Aquí viene el link en dado caso de que no puedan visualizarlo en este momento para que lo descarguen. Aquí nos explica qué es el síndrome metabólico y qué lo compone. El síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una combinación de trastornos clínicos que aumentan mucho el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Es una enfermedad muy frecuente, afecta a 1 de cada 5 personas, aumenta con la edad y por lo tanto debemos pensar que un 20% de la población la puede tener. Está muy relacionada con la obesidad, sobre todo abdominal, y con el sedentarismo. Hay factores hereditarios, genéticos, que junto a otros factores ambientales adecuados predisponen a que se manifieste este trastorno. Estos factores hereditarios son la hipertensión arterial, la diabetes en familiares de primer grado o bien sufrir una diabetes gestacional, tener un hígado graso no alcohólico. Esto, junto con un estilo de vida muy sedentario y un exceso de peso, sobre todo abdominal, puede desencadenar esta serie de alteraciones. De hecho, los componentes del síndrome metabólico son las cifras de presión arterial elevadas, el aumento de los triglicéridos, la disminución de las cifras del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, unas cifras de glucemia elevadas y un perímetro abdominal superior en los hombres a 102 centímetros y en las mujeres superior a 88 centímetros. Si tenemos 3 o más de estos factores, hablamos de un síndrome metabólico. Es muy raro que una persona con un peso adecuado y deportista desarrolle un síndrome metabólico. Está descrito, pero es muy extraño. Solo un 5% de los síndromes metabólicos se dan en personas con peso normal. La mayoría son en gente con sobrepeso y obesidad. La prevención debe realizarse desde la infancia y la adolescencia con un buen estilo de vida. Unos hábitos alimentarios saludables y un ejercicio moderado pero continuado. Después tenemos que hacer un diagnóstico precoz una vez la persona ya tiene este síndrome, hacer una evaluación del riesgo y aplicar un tratamiento. Primero cambiando los hábitos de vida y, si es necesario, dar fármacos para tratar la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Muy bien, entonces, una vez compartido este video, continuamos con el esquema de la fisiología del síndrome metabólico. Vamos a ver que los factores de riesgo metabólico están incluidos por la falta de activación física, obesidad abdominal o central y la resistencia a la insulina. Entonces, este síndrome metabólico, la primera clasificación, estuvo dada o llevada a cabo por el médico Gerald Reaven, quien fue el que diseñó el ATP3. Vamos a ver más adelantito cuáles son todas las instituciones que ya manejan esta clasificación del ATP3. ¿A qué me lleva este síndrome metabólico? Bueno, pues a un estrés oxidativo, un aumento del NADPH, una disminución de las enzimas antioxidantes, lo que me va a generar inflamación. Fíjense, va relacionado y mucho de la mano con la disminución de la función de la adiponectina. Acuérdense, la función de esta hormona es bien importante. Está disminuida cuando hay obesidad, está disminuida cuando hay síndrome metabólico. Por lo tanto, tenemos que esa disminución de la adiponectina me va a llevar a un aumento del estrés oxidativo, a una disminución de los antioxidantes, una generación de radicales libres que me pueden ocasionar incluso la muerte. Todo esto derivado y ocasionado por la obesidad central, que puede ser androide o ginecoide. Actualmente la bibliografía nos marca que el consumo excesivo de ácido úrico, que vemos cuáles son los alimentos que contienen ese ácido úrico, y los alimentos ricos en jarabes de alta fructosa contribuyen a la ganancia de peso. Es por ello que
están implicados en el desarrollo del síndrome metabólico. Por lo tanto, vamos a ver la definición del síndrome metabólico y nos dice que es un conjunto de alteraciones metabólicas constituido por obesidad central, disminución en las concentraciones de colesterol HDL, elevación en la concentración de triglicéridos, aumento de la presión arterial e hiperglucemia. Todos estos criterios diagnósticos que ustedes ven aquí, con que presente 3 de esos 5 parámetros que incluyen el síndrome metabólico, su paciente se considera con un diagnóstico positivo de síndrome metabólico. Observen el esquema que ustedes ven aquí. Nos marca cuáles son los parámetros de circunferencia abdominal que nos estarían hablando de una obesidad, los parámetros de presión arterial, el rango de triglicéridos que está por arriba de 150, el colesterol HDL que en el caso de las mujeres es menos de 50 y para el caso de los hombres es menos de 40. Acuérdense que como nos comentaron en el video, el colesterol HDL es el colesterol bueno, el que nos protege de ese riesgo cardiovascular. La dieta que llevan los pacientes, que fue rica en ácido úrico, el consumo de alimentos ultraprocesados y procesados, que son los que normalmente les adicionan este tipo de alimentos, como los jarabes de alta fructosa, pues a que me llevan a un desarrollo de la obesidad y puede generar también una alteración en la glucosa de mi paciente. Todo esto, ¿en qué se deriva? En un aumento del riesgo cardiovascular. Significa que mi paciente va a tener mayor riesgo de desarrollar infartos. Lo que ustedes observan aquí en la diapositiva son las diferentes academias y casas de estudios, así como las asociaciones que existen, donde nos dan la definición del síndrome metabólico. Por ejemplo, la World Health Organization nos dice que con que tenga 2 de 5 da como positivo el síndrome metabólico. La Sociedad Europea del Metabolismo nos dice que con que tenga 3, el ATP3, que es el que nosotros utilizamos de este lado del continente americano, junto con la Asociación Americana de Endocrinología, nos marcan 3 de 5 parámetros. La actualización del ATP3 2005 nos marca también 3 de 5 de estos parámetros. Viene divididos o involucrados lo que es intolerancia a la glucosa, diabetes, obesidad central, tal cual el diagnóstico de diabetes, una alteración en los lípidos que es hipertrigliceridemia y disminución de las cifras de colesterol bueno, así como hipertensión. La Federación Internacional de Diabetes también nos da esta clasificación. Obviamente ellos, como ven y manejan pacientes con diabetes, pues utilizan esos criterios diagnósticos donde incluyen a los pacientes que viven con diabetes. Tenemos entonces que estas 4 asociaciones, ATP3, que es el Adult Treatment Panel, la OMS, la Academia de Endocrinología y la Federación Internacional de Diabetes, coinciden en los 3 primeros, que implica dislipidemia, presión arterial, resistencia a la insulina o alteración en la glucosa y obesidad abdominal. Por ejemplo, OMS y endocrinología no consideran a la obesidad abdominal, sin embargo, ATP3 y Federación Internacional de Diabetes sí. Por lo tanto, nos dice ATP3, 3 o más de estos criterios diagnósticos que ustedes observan del lado izquierdo de su pantalla, nos dan un diagnóstico positivo de síndrome metabólico. OMS nos dice que 2, Asociación Americana de Endocrinología nos dice que de acuerdo al criterio clínico y comorbilidades de nuestro paciente, y la Federación Mexicana de Diabetes nos dice que con que presenten también 2 de estos 5 es un diagnóstico positivo de síndrome metabólico. Por lo tanto, Asociación Latinoamericana de Diabetes, Federación Internacional de Diabetes y el ATP3, así como la American Heart Association, son los puntos de corte que toman para el diagnóstico positivo
de síndrome metabólico. La mayoría coincide que es 3 o más. Fíjense, aquí nos dice que 2, 3 y 2. Entonces, de 3 para arriba es un diagnóstico positivo de síndrome metabólico. Lo que ustedes observan aquí nos habla del riesgo cardiovascular y viene en la guía de práctica clínica de manejo de hipertensión. Nos marca los puntos de corte normales de la presión arterial, la prehipertensión y los grados de hipertensión, así como la crisis hipertensiva, que son estas cifras que ustedes ven aquí arriba. Así como nos habla del riesgo que va a tener en los órganos, o sea, este riesgo es riesgo o efecto secundario a otros órganos como corazón, riñón o a nivel neurológico. ¿Cómo van a realizar ustedes el ABCD en estos pacientes que viven con síndrome metabólico? Bueno, pues nos dice aquí que un factor muy importante es la circunferencia de la cintura. Por ejemplo, en mujeres van a tener un bajo riesgo cardiovascular aquellas que su circunferencia abdominal sea de menos de 80 y en los hombres de menos de 90. Van a tener un riesgo aumentado, como nos lo comentaron en el video, aquellas mujeres que estén por arriba de 88 y en los hombres arriba de 102 y muy aumentado aquellas que tengan por arriba de 88 y hombres por arriba de 102. De acuerdo al tipo de población, se da este diagnóstico de síndrome metabólico. La bibliografía nos marca que un diagnóstico de síndrome metabólico en edad pediátrica se da después de los 11 años de edad. La antropometría no cambia, van a utilizar sus tablas de la CDC desde los 5 hasta los 19 años. A partir de los 20 años, cuando deja de ser paciente pediátrico, utilizamos pues ya lo que son los puntos de corte de índice de masa corporal que nos marca la OMS o para el caso de población mexicana, la guía de práctica, la NOM 08, que es el manejo y diagnóstico de obesidad. ¿Por qué? Pues porque ahí se incluye a la población de talla baja. Bioquímicamente nos habla de que ustedes van a medir la glucosa, bueno, van a valorar, no miden, pero sí valoran la glucosa, hemoglobina glucosilada, el perfil de lípidos que incluye las 3 variantes del colesterol, los triglicéridos, porque como nos lo marca, una hipertrigliceridemia, una disminución del colesterol HDL, un aumento del colesterol LDL y VLDL, incrementan el riesgo cardiovascular. Pueden hacer la prueba de resistencia a la insulina, que es el HOMA, que era el dibujito que ustedes observaron en la parte inferior derecha de la pantalla que decía HOMA. Pueden mandar a hacer también una curva de tolerancia de glucosa a sus pacientes, lo que mide la resistencia a la insulina, si el problema se da en ayuno o postprandio. ¿Cuáles son algunos de los signos que ustedes van a observar en sus pacientes? Acantosis nigricans, que está dada principalmente en los pliegues del codo, de rodillas y del cuello. La clínica se va a observar de acuerdo a la edad. Esta acantosis nigricans también la pueden observar en pacientes que viven con obesidad y sería un indicativo de esa resistencia a la insulina, que su paciente empezará con problemas de mala absorción de los hidratos de carbono. Van a preguntar también el estilo de vida de su paciente. Por lo tanto, ¿cómo van a llevar a cabo esta intervención y monitoreo en los pacientes? Con respecto al tratamiento dietético, lo que funciona y ha demostrado la bibliografía que sí tiene un efecto favorable y positivo es una dieta baja en hidratos de carbono. Sin embargo, para población pediátrica, menos del 50% está contraindicado. ¿Por qué? Por el aporte energético. Acuérdense que en pacientes pediátricos la restricción calórica es menos. Ahí con lo que tienen que trabajar es con la activación física y combinación de alimentos. Una dieta que incluya alimentos de bajo índice glucémico, sí, para que me disminuya ese riesgo de desarrollar diabetes o si es que ya vive con diabetes su paciente, pues tengo un mejor control glucémico pre y postprandio. Van a incrementar la fibra a 25 gramos. Acuérdense que aquí es fibra soluble, no tanto insoluble, porque esa soluble va a hacer que les barra las arterias y las venas, todo lo que esté ahí circulando de más de glucosa y de lípidos en esos pacientitos.
En el caso de los pacientes adultos, pueden utilizar ustedes una dieta cetogénica, pero mucho ojo con el tipo de lípido que le dan a su paciente, porque acuérdense que va a tener dislipidemia, entonces tengo que cuidar el tipo de lípido que le doy, ahí incluir omega 3 sobre omega 6, que me disminuiría también el omega 3 ese riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio. Está visto que una combinación de dieta DASH con mediterránea para los pacientes que son diagnosticados con síndrome metabólico, pues tiene mayor éxito. En el caso de los pacientes pediátricos, a partir de los 12 años en adelante, pueden utilizar metformina u orlistat. Recordemos que el criterio diagnóstico para pacientes pediátricos es arriba de los 11 años de edad. Si llevan un año de tratamiento dietético y metabólicamente hablando, es decir, que perfil de lípidos y glucosa no han disminuido en sus pacientes, así y solo así, se podrá iniciar el tratamiento farmacológico. En el caso de pacientes adultos, pues es diferente, ¿no? Porque pues la metformina le va a ayudar con el control del peso a su paciente y como es el de más bajo costo de los hipoglucemiantes vía oral, pues está en cualquier centro de salud y demás. Tratamiento quirúrgico no aplica para síndrome metabólico. Lo que ustedes veían de cirugía metabólica era con IMC arriba de 35, pero aquí nos dice sobrepeso, ¿no? Para el síndrome metabólico y comorbilidades agregadas. Entonces, en el caso de población pediátrica y adultos que viven con síndrome metabólico o que son diagnosticados con, es mínimo 88 minutos por día. Los mejores ejercicios para estos pacientes pues son los aeróbicos de bajo impacto, como sería la natación. Tenemos entonces que como parte del monitoreo en el síndrome metabólico para pacientes pediátricos va a ser que ustedes les den seguimiento mínimo 6 meses consecutivos, una vez a la semana. Estos pacientes pediátricos es con los que hay que traer más cortitos a los cuidadores porque son bien inteligentes los niños y una vez que le agarran la onda, miren, le dan la vuelta al cuidador con respecto a las cantidades y demás. En el caso de pacientes adultos, van a dar el seguimiento mínimo por un año con el primer mes, citándolo cada 15 días y posterior a eso, de acuerdo a la evolución que ustedes vean en su paciente y los laboratorios que le van a solicitar, van a ser de cada 3 meses para que realmente ustedes vean algún cambio en el metabolismo de su paciente, como lo indica. Vean qué resultados metabólicamente hablando, independientemente de la antropometría que ustedes van a valorar pues en cada consulta que llegue a su paciente. Con respecto al tratamiento farmacológico, esto le corresponde netamente al médico, pero es importante que ustedes estén involucrados en saber qué fármaco está tomando su pacientito, pues para que vean, ¿no? La interacción fármaco-nutrimento. Como no hay tratamiento quirúrgico en el síndrome metabólico, a menos que su índice de masa corporal sea arriba de 35 o 40, pues cambia entonces el manejo a paciente con obesidad y cirugía bariátrica si es que se le llega a realizar. El tratamiento psicológico, que es el trabajo multidisciplinario, pues debe de ser igual que el tratamiento nutricional, mínimo un año consecutivo posterior a que inicien el tratamiento con ustedes. En esta diapositiva les comparto la bibliografía por si llegaran a tener alguna duda, pueden realizar aquí la consulta. Por su atención, muchas gracias.